Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y entramos dentro de la explicación del séptimo mandamiento, en la que nos encontramos en un apartado que tiene como título el respeto de las personas y de sus bienes. El apartado anterior tenía el título el destino universal y la propiedad privada. Ahora damos un paso más, el respeto de las personas y de sus bienes. Comienza a partir del punto 2407, que hoy nos centramos en comentar. Lo leo primeramente seguido, que no es muy largo, y luego lo vamos desglosando. En materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza, para moderar el apego a los bienes de este mundo, de la justicia, para preservar los derechos del prójimo y darle lo que es debido, y de la solidaridad, siguiendo la regla de oro y según la generosidad del Señor, que siendo rico, por nosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con su pobreza, en 2 Corintios 8:9. Bueno, primera afirmación de este punto 2407. Dice, en materia económica, el respeto de la dignidad humana exige, bueno, primeramente es caer en cuenta que la materia económica, como otras muchas materias también de la vida humana e incluso materias científicas, están también sujetas, no se pueden desligar, como a veces equivocadamente pensamos, las materias técnicas no pueden estar sustraídas de los valores morales. Digo esto porque, claro, parece que en el tema de economía, yo creo que la mentalidad lo tiende a aceptar más fácil, ¿no? Que la economía tiene que estar ligada a unos valores éticos o morales. Pero es que está muy extendido eso de que, claro, vamos a ver, las ciencias tienen su autonomía, ¿no? Y entonces no se puede mezclar la moral con las materias científicas. Entonces la química es la química, ¿no? Y la física es la física. Y entonces no se puede pretender moralizar en temas de física, hay que darle la plena autonomía a las ciencias, especialmente a las ciencias experimentales, matemáticas, etcétera. Y eso no se puede mezclar con la moral o con la ética. Eso es mezclar el tocino con la velocidad. Esto está muy extendido. Y además, en esa división que hacemos, ¿no?, entre ciencias y letras, el saber humano lo hemos tendido a dividir entre ciencias y letras. Y las letras son las humanidades, ¿no? Y las ciencias es más, digamos, lo más experimental, ¿no? Entonces, claro, como las ciencias es lo más experimental, eso es de laboratorio, eso es, digamos, de cálculo matemático. Ahí no se puede eso mezclar con cuestiones morales o éticas o tal. Bueno, pues eso es falso, es falso. También todas las ciencias, incluso, digamos, podríamos decir más técnicas, también están llamadas a tener una finalidad. Sí, también la química, sí, también la física, también la matemática, también la economía, por supuesto, también la economía. La ciencia no es por la ciencia, no es ciencia por la ciencia, no es ciencia para el hombre, ciencia para el hombre. Por eso es un peligro muy grande el invocar, ¿no?, pues el que en temas de economía es que las leyes económicas dictan esto, con lo cual nosotros no tenemos nada que decir, no podemos decir nada, porque son las propias leyes económicas, como si la economía fuese una especie de algo sustraído, ¿no?, sustraído a la ética, y eso es la ciencia sin conciencia es un peligro. Eso lo dijimos en su momento, y pues referido a otras cosas. Hablamos de ciencia sin conciencia como un peligro cuando hablamos del tema de la genética, o por ejemplo, fijaros lo que es una bomba de hidrógeno. Sí, científicamente será un adelanto, pero es que es una ciencia sin conciencia. La ciencia sin conciencia es un peligro. Y eso que dijimos en su momento, cuando hablamos del 5.º mandamiento, cuando hablamos del 6.º mandamiento, también lo volvemos a decir en el 7.º mandamiento. También la materia económica está hecha, no es un montón de cálculos
cálculos científicos ciegos, no, sino que están hechos por el hombre y para el hombre. Y por lo tanto, la ciencia no tiene que sustraerse a una orientación moral. No, ya me están aquí moralizando, es que la economía es la economía, los números son los números. Sí, ya, pero los números están hechos por el hombre y para el hombre. Bueno, esto es por lo tanto una reflexión, porque claro, este punto del catecismo empieza diciendo, en materia económica, el respeto de la dignidad humana, claro, es que la economía, los números, están ligados a eso. Por mucho que vayas a hacer la carrera de económicas, y en la carrera de económicas allí pues todo son teorías de números y etcétera, pero todo eso no sirve para nada si no está al servicio del hombre. Mejor dicho, sirve para hacerle daño al hombre. Después de haber reivindicado esto, ¿no? De haber reivindicado pues, cómo la materia económica, lógicamente, debe de estar al servicio de la dignidad del hombre y por lo tanto sujeta a unos valores morales, dice, a ver, ¿qué es lo que exige, por lo tanto, ¿no? O sea, ¿qué hace falta para que la materia económica respete la dignidad del hombre, esté a su servicio y no sea todo lo contrario, no sea una losa que aplaste al hombre, ¿no? ¿Qué se exige? Aquí habla principalmente de tres virtudes, tres virtudes que son un poco las que hoy nos queremos explayar. Dice, la práctica de la virtud de la templanza, que modera el apego a los bienes de este mundo. Si uno quiere verlo con más detenimiento, el catecismo nos remite al punto 1809, donde allí habla de la templanza, que ya hemos tenido ocasión de ver, pero bueno, quien quiera verlo más despacio, que vaya allí. ¿Por qué es tan importante, ¿no?, para que la economía esté ligada a la templanza? Bueno, en mi opinión lo estamos viendo muy claramente en el tema de la crisis económica que padece todo el mundo. Se ha insistido mucho en que esta crisis económica que estamos padeciendo tiene causas morales, no me cabe la menor duda de que tiene causas morales. Y una de ellas es la falta de la virtud de la templanza. Porque claro, habíamos generado una burbuja irreal, ficticia, de un crecimiento, pues no moderado, no un crecimiento sujeto un poco a la realidad, sino un crecimiento de burbuja, de beneficio rápido y fácil, que en gran parte estaba sustentado en una incitación continua del consumismo por el consumismo, y claro, el consumismo por el consumismo hacía que se generasen unas expectativas de ante tanta demanda, bueno, suscitamos la demanda y entonces más producción, más demanda, más producción, pero claro, no para dar respuesta a las necesidades reales y básicas del hombre, sino creando necesidades donde no las hay. Tremendo, ¿no? O sea, es decir, entonces claro, esto ha hecho pum, porque claro, las burbujas al final se explotan. Entonces, una de las causas principales de la crisis económica, que no nos quepa duda, es que hemos vivido una ficción de desarrollo económico, una ficción, pues viviendo por encima de nuestras posibilidades, consumiendo lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Entonces, claro, todo parecía que eso genera un movimiento económico tremendo, pero es que eso es una falsedad. Es una falsedad, ¿no? Vivir por encima de nuestras posibilidades tiene que explotar en algún momento. Por ejemplo, si nos hemos dado cuenta que supone, ¿no? Yo recuerdo haber visto que ahora estas cosas lógicamente ya se ven menos, ¿no?, en el momento de crisis, pero si no espabilamos, en cuanto que la crisis pase un poco, volveremos a tropezar en la misma piedra. Yo recuerdo haber visto propaganda de agencias de viaje en las que se ofrece un crédito para irte de vacaciones. Y dice uno, pero ¿cómo se puede ir uno de vacaciones pidiendo un préstamo? Pero bueno, estamos locos. Bueno, pues eso es un indicativo, y recuerdo también haber visto hasta la compra de ropa y de zapatos de lujo y pagar a plazo las cosas, pero bueno, pero ¿qué necesidad tienes de tener que estar pagando si no tienes dinero? ¿Para qué vas a comprar eso, no? O por ejemplo, se dice, ha disminuido un tanto por ciento increíble pues la venta de coches, ¿no? Sí, claro, entre otras cosas porque antes comprábamos coches de una manera totalmente innecesaria. O sea, resulta que un joven accede al mundo laboral
tiene un trabajo totalmente precario, vamos, que con un contrato basura, y la primero que hace es pedir un préstamo para pagar un coche. Pero hombre, ¿eso es normal? ¿No tendrías que controlar un poco tu ansiedad de que lo primero que quieres es el coche? Y además, ¿no sería más normal que lo comprases de segunda mano, de tercera al principio, y que no te metas en eso así, de esa manera? O sea, es decir, hemos generado un desarrollo artificial precisamente por falta de vivencia de la virtud de la templanza. Y hace poco lo escuchábamos al presidente del Gobierno de España, pues invitando a todos los españoles que para salir de esta crisis, invitando a que consumamos más, tenemos que consumir más, porque si no, claro, es que volvemos a las mismas, ¿no? El gasto, el consumo, para que la economía sea equilibrada, tiene que ser un consumo que al mismo tiempo se está adaptando a nuestras necesidades. De lo contrario, volvemos a generar pues una economía ficticia y real. Creo que es importante este aspecto. Es importante que lo subrayemos. Dice aquí el Catecismo que, en primer lugar, en materia económica, el respeto de la dignidad humana es vivir la virtud de la templanza. Lo hemos visto claramente como este ha sido uno de los detonantes de la crisis, porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Ahora, vamos a ver, no estoy diciendo que tengamos que vivir en templanza. Bueno, ya sabéis que la palabra templanza, no lo he dicho, pues supone moderar el apego a los bienes, y de alguna manera es como vivir en equilibrio el uso de los bienes creados. Usarlos con equilibrio, no con apego, que eso es lo que es el consumismo, la incitación al consumismo, etcétera, etcétera. Bien, pero digo que no es que haya que vivir la templanza únicamente pues para no generar una especie de burbuja como la que hemos tenido, y luego todo hace pum y luego viene una crisis económica. No es por eso únicamente, es por el respeto a la propia persona. Es para que no seamos títeres manipulables. Pues, por ejemplo, títeres manipulables de la propia propaganda que nos incita. La publicidad hace del hombre, del ser humano, un títere. De la publicidad deberíamos hablar mucho. La publicidad tiene Vamos el punto 2407. Decimos aquí que en materia económica el respeto de la dignidad humana exige 3 virtudes. La primera, que ya la hemos explicado antes, la templanza. La segunda, dice, la justicia. O sea, el respeto a la dignidad humana requiere la justicia para preservar los derechos del prójimo y darle lo que es debido. Bueno, eso parece que lo entendemos en teoría con bastante claridad, ¿no? Se nos remite aquí también a un punto anterior en el que se explicaba qué es la virtud de la justicia con más detalle, el punto 1807. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Y luego dice, para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad, respeto a las personas y al bien común. Me quiero fijar yo en esto. Me quiero fijar de que aquí se entiende cuando el Catecismo dice, vamos a ver, que la materia económica, para que respete la dignidad humana, tiene que preservar la justicia. Yo creo que aquí, lo dice aquí explícitamente, ¿no? No se trata únicamente de respetar los derechos de cada uno. La persona es sujeto de derechos y de deberes. Luego, uno tiene que partir de eso, de que la persona con la cual yo estoy entablando unas relaciones económicas es sujeto de derechos y de deberes, no es alguien que yo uso, no es un objeto de uso, es un sujeto de derechos y de deberes, ¿no? Y por lo tanto, para todo ese sentido de respeto. Y además dice, para que eso quede claro y para que no sea una relación fría, contractual, como si yo me estoy relacionando más que con una persona, con un abogado, porque parece que cuando hablamos de estos términos de justicia, derechos y deberes, es como si estuviésemos hablando casi, hable usted con mi abogado, que hablen los dos abogados entre ellos y se pongan de acuerdo.
Ya me entendéis un poco lo que quiero un poco ridiculizar, ¿no? Quiero ridiculizar el concepto de justicia entendido así tan fríamente, como si fuese un diálogo de abogados que llegan a acuerdos. No, es que da un paso más, dice, y es que hay que establecer relaciones de armonía. Relaciones de armonía. Sin esas relaciones de armonía, lo de la justicia es imposible. Eso de respetar derechos y deberes. Para eso hay que superar algunas mentalidades, ¿no? La mentalidad de ir de ganador por la vida, de triunfador por la vida. Cuando uno construye una vida, ¿no? unas relaciones sociales, pues que están sustentadas sobre una historia de vencedores y vencidos, de agraciados y de desgraciados, y uno es un triunfador, eso es imposible. Eso está poniendo las bases pues, de muchos conflictos, sin duda alguna. Tenemos que creer de verdad en que las relaciones de armonía son el único punto de partida desde el que se puede vivir la justicia. No basta con creer en que los abogados puedan ponerse de acuerdo, no. Hace falta relaciones de armonía. Cuando existe una percepción de que el otro ha ganado la partida y yo la he perdido, en mi interior estoy buscando el resarcimiento, a ver cuándo le doy la vuelta al asunto, a ver cuándo viene el día de la venganza. Digo la palabra venganza así un poco exagerándola, pero me entendéis. A ver cuándo me resarzo de esto. Entonces, ¿por qué? Porque hemos partido de no hacer unas relaciones de armonía entre nosotros, ¿no? Sino de que a ver quién ha ganado, quién ha salido ganando en este pacto, quién ha salido perdiendo, quién es el agraciado, quién se ha llevado la peor parte. Las relaciones de armonía son básicas, ¿no? Hasta el punto de que esta descripción que hace el catecismo sobre qué entendemos nosotros por justicia, dicen, en las Sagradas Escrituras se distingue el hombre justo por la rectitud de sus pensamientos y de su conducta. O sea, el hombre justo no solo es el que obra rectamente, sino el que incluso piensa rectamente, que piensa en categorías de armonía. Eso que dice el Salmo, ¿no? Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Es decir, el hombre justo es el que tiene ese tipo de sentimientos, o el que procura tenerlos. Sentimientos de armonía, sentimientos de humildad, y que tiene pensamientos y aspiraciones, pues, humildes, aspiraciones con una rectitud habitual, no el que sueña ser un vencedor, no el que sueña ser, ¿no?, el que va de... No, porque si el que está soñando ser un vencedor, y distinguirse de los demás, y contradistinguirse de ellos, y fíjate cómo ha triunfado mi hijo, no sé qué, es muy difícil que sea justo con esos planteamientos de partida. El hombre justo no solo tiene que moderar sus actuaciones, también tiene que moderar sus pensamientos, sus aspiraciones, sus sueños. De lo contrario, no será justo en sus actuaciones. Como veis, aquí el catecismo hila fino. Hila fino porque dice, sí, es que la justicia no es un reparto contractual, no, va más allá. Va al propio, a lo que podríamos decir, la aspiración de mi corazón, que sea justa, que sea armónica, que yo no me crea eso de que para que yo triunfe otro tiene que haber perdido la partida, que me crea de verdad que la justicia, que yo voy a ganar mucho más en el bien común que en el bien particular, que me lo crea de verdad. No que esté dispuesto a ceder, no, sino que es que me crea de verdad que es mucho mejor para mí buscar el bien común. Bueno, esta es segunda virtud. La primera, la de la templanza. La segunda, la de la justicia. La tercera, solidaridad. Dice, la solidaridad. Estamos diciendo que en materia económica, para poder estar al servicio de la dignidad del hombre, se exige la práctica de, primero, virtud de la templanza, segundo, virtud de la justicia, tercero, de la solidaridad. Dice, siguiendo la regla de oro. Vamos a explicar un poco esto.
hemos dado un paso, primero de la templanza a la justicia, y ahora de la justicia a la solidaridad. Lógicamente la solidaridad y la justicia están muy unidas, muy unidas. Pero yo creo que la solidaridad le añade algo todavía a la justicia. Le añade a lo anterior el afecto, el salir de mi situación y ponerme en la del otro. Ser solidario no solo es justo, sino también es como decir, me pongo en tu situación. Claro, para ponerme en la situación del otro hace falta un afecto, hace falta quererlo. Por eso, en el fondo, desde nuestro punto de vista, es inseparable la solidaridad y la caridad. Claro que la palabra caridad pues implica un concepto muy superior al de la solidaridad, pero es que nosotros, cuando utilizamos la palabra solidaridad, no la podemos separar. Para nosotros solidaridad es caridad cristiana, no es otra cosa. Desde nuestra utilización del término, claro, el catecismo habla mucho más de caridad que de solidaridad, como es lógico, porque hablamos en un lenguaje revelado, pero cuando utilizamos la palabra solidaridad es sinónima, es equiparable. Entonces digo, por eso la solidaridad va más allá de la justicia. Supone salir de mí mismo, supone un afecto, una caridad. En primer lugar, a través de la regla de oro. Y dice, ¿no? ¿Y por qué se entiende la regla de oro? Bueno, pues sabéis que tradicionalmente lo explicamos en su momento, ¿no? Pero la regla de oro hace referencia a esa ética de reciprocidad, reciprocidad que se puede expresar en el sentido negativo o en el sentido positivo. El sentido negativo es no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Y en sentido positivo, que es tal y como está expresado en la Sagrada Escritura, lo tenemos expresado en Mateo 7:12, dice, trata a los demás como quieras que ellos te traten a ti. En el Antiguo Testamento la regla de oro pues estaba más expresada en sentido negativo. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. En el Nuevo Testamento, en el Sermón de la Montaña, Jesús la expresa en positivo, ¿no? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedla también vosotros con ellos. Lo tenéis en Mateo 7:12 y además también está en su paralelo Lucas 6:31. Bueno, una ética mejor dicho, una regla llamada regla de oro, importantísima, que supone la capacidad de ponernos en la situación del otro, pensar no en monólogo, ¿no? Sino en pensar en un diálogo. Sin embargo, fijaros que aquí todavía se da un paso más. O sea, la solidaridad, por eso dije yo que la solidaridad está ligada a la caridad al final. Porque primero es siguiendo la regla de oro y dice después, y siguiendo la generosidad del Señor, que siendo rico, por nosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con su pobreza. Claro, no hay mayor solidaridad. Continuamos con el comentario del punto 2407. Hoy nos hemos centrado en este punto que abre el apartado del respeto de las personas y de sus bienes. Un punto que nos ha recordado que la materia económica exige la práctica de 3 virtudes, de la templanza, de la justicia y de la solidaridad. Y rematando esta explicación de cómo está tan ligada a estas 3 virtudes, el Catecismo nos ofrece un punto paralelo, el 1839, en el que nos insiste en cómo estas virtudes requieren pues, un esfuerzo y una constancia en su aplicación y una petición de la gracia divina. Vais a ver que este es un punto que termina como rematando, ¿no? La consideración realizada en el 2407. Dice así: las virtudes morales crecen mediante la educación, mediante actos deliberados y con el esfuerzo perseverante. La gracia divina las purifica y las eleva. Es decir, esto que hemos explicado aquí, esto de la templanza, esto de que hay que moderar la atracción hacia el consumismo y hay que tener un uso equilibrado de los bienes y no generar consumo por el consumo, y no ser un títere que te arrastra la publicidad. Eso de que hay que tener un ideal de justicia
que no es únicamente respetar contractualmente los derechos, sino que es tener verdaderamente un deseo de armonía con los demás y de equidad y no ser vencedores o vencidos. Eso de tener un corazón solidario, capaz de ponerse en la situación del otro y capaz de o desear imitar a Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, y ser solidario y caritativo. Todas estas virtudes, como os podéis imaginar, no basta con decirlas. Claro, es que uno dice, qué bonito, ¿no? No, pero claro, después pongamos los pies en la tierra. Esto requiere, como dice aquí, una educación perseverante, paciente, y claro, igual que sabemos que en casa muchas veces le decimos a un hijo, pero ¿cuántas veces tengo que decírtelo para que termines haciéndolo? Pero a la primera, por desgracia, las cosas no se suelen asumir tan fácil. Hay que ser muy perseverante en la educación. Y dice que tienen que ser actos deliberados y esfuerzo perseverante, dice aquí. Es decir, actos deliberados. No basta con que a veces hagamos las cosas bien sin darnos cuenta. Conviene también reflexionar de por qué las hacemos así y por qué conviene que las hagamos así. Dice actos deliberados, ¿no? O sea, se refiere esto, por ejemplo, vamos a ser desprendidos, o vamos a ser tal, o vamos a hacer este acto de solidaridad, vamos a reflexionarlo y hacerlo cayendo en cuenta dice, con un esfuerzo perseverante. Pues porque para poder ir creciendo en solidaridad y en justicia y en templanza, no basta con hacer algo que de vez en cuando salga de ti. Es que tienes que hacerte violencia también. Uno no crece, uno no es solidario si no se hace violencia y si no supera también su materialismo en la vida. Quiero decir que yo no creo que se puedan ejercitar bien las virtudes si no estamos violentándonos un poco a nosotros mismos. Porque claro, para poder ejercitar bien la generosidad, tendré que superar mi apego, mi tacañería, y mis apegos, porque yo me había hecho, y eso me costará. O sea, es decir, no pensemos que se pueden practicar bien las virtudes sin que nos cueste. Que a veces nosotros nos gusta hacer determinadas cosas, pero bueno, ¿no? Pues digamos, durante algún momento determinado, pues porque viene bien también practicar ese tipo de actos, al mismo tiempo que luego volvemos a lo contrario. Y claro, eso no vale para nada, o sea, vale para muy poco. Eso de que subo un escalón y luego lo bajo, ¿no? Un pasito para adelante, María, y 2 pasitos para atrás. No, así no avanzamos mucho. Aquí habla de esfuerzo perseverante en estas virtudes. Esfuerzo perseverante. Y supone, la hiere contra, supone una educación, dice Santo Tomás, que las virtudes crecen en la medida en que nosotros pongamos todos los talentos en juego, ¿no? O sea, por ejemplo, esto creo que lo explicamos en su momento cuando hablamos de las virtudes morales. Santo Tomás dice, es una manera de hablar, el ejemplo que voy a poner. Si yo tengo, por ejemplo, 5 grados de caridad, la única manera de que yo crezca en caridad es poniendo los 5 grados que tengo, poniéndolos en juego. O sea, en juego me refiero, o sea, utilizándolos. Si yo de los 5 grados que tengo únicamente utilizo 2 y dejo los otros enterrados, los talentos, lo que ocurrirá es que al poco tiempo, en vez de tener 5, ya tengo 4, tengo ya menos capacidad. O sea, en las virtudes crecen en la medida en que las pongo totalmente en juego, las hago trabajar plenamente. De lo contrario, voy bajando mi nivel de caridad, voy bajando mi nivel de templanza, voy bajando. Si yo no soy capaz de negarme caprichos, de vez en cuando, con cierta asiduidad, de decirme que no a esto, al otro que me apetece, aunque en teoría yo puedo dominar mis caprichos, si de hecho, de facto, no lo ejerzo, al final no puedo dominar mis caprichos. O sea, por eso dice aquí que las virtudes tienen que ser desarrolladas con un esfuerzo perseverante, con un esfuerzo constante, con actos deliberados, o sea, trabajando en esto para ser templado, para ser solidario, para ser justo. Y después de haber subrayado esto, luego dice, y la gracia divina las purifica y las eleva. Es decir, que al final pues no estamos hablando únicamente de un puro voluntarismo,
Nosotros, en nuestra perspectiva de cómo se desarrollan las virtudes humanas, partimos de que Dios tiene la iniciativa y que es la gracia la que nos sostiene, la que nos acompaña. Luego, en todo momento, aunque hablemos de esforzarse y saber negarnos a nosotros mismos, etcétera, no lo hacemos como un puro voluntarismo, sino que en el fondo pedimos a Dios la gracia de ser austero, de ser templado, de ser solidario. Señor, te pido la gracia. Una gracia que me lleva a mí a esforzarme, ¿no? Que me permite luchar con el hombre viejo. O sea, esto es muy importante. Pido la gracia, ¿eh? Pido la gracia de ser generoso con los bienes materiales, de utilizarlos sin apegarme a ellos. Es una gracia de Dios que hay que pedirla. Una gracia, dice, que purifica y que eleva. Purifica porque todos nuestros deseos de una economía bien planteada y bien desarrollada y una utilización del gas, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, buenos padre. Días. Sí, le escuchamos, adelante. Mire, quería preguntarle, no sé cómo hacer la pregunta, a ver si me entiende usted, lo intentaré hacer de una forma sencilla. Mire, yo quiero ayudar a los pobres, entonces muchas veces me veo como metida en un lío, porque le intento ayudar a una persona y la última que le intenté ayudar, por ejemplo, me pide hasta el punto que he tenido que cambiar de número de teléfono. Entonces yo nunca sé dónde están los límites, hasta dónde sabes tú que tienes que ayudar, porque siempre te parece que tú tienes más que esa persona, por ejemplo. Entonces te sientes como la obligación de darle, pero claro, tú tienes tu familia, yo tengo 6 hijos. No sé, padre, a ver si me ha entendido y me puede explicar. Sí. Gracias. Bueno, yo entiendo, claro, también es verdad que me imagino que su consulta también está ligada a situaciones concretas de esas personas que puedan también tener una especie de cierto abuso, porque es verdad también que una persona cuando se acerca a uno puede también verle diciendo, bueno, sé que tiene unos sentimientos determinados, y entonces igual también puede pecar a alguien de abuso, ojo, cuando también se acerca pidiendo una ayuda, pues por hacerlo de manera desequilibrada, y si usted ha tenido que cambiar el teléfono de casa, pues me imagino que habrá habido también una situación de abuso grave, ¿no? O de estar también un poco violentando una intimidad, etcétera. O sea, creo que claro que el discernimiento de ese caso, pues para usted habrá podido ser doloroso, porque dice, bueno, no sé si en el fondo estoy como queriendo negar algo que el Señor quiera pedirlo, etcétera. Bueno, yo como siempre digo, entiendo que puede haber dificultades para un discernimiento, creo que es bueno que entre esa duda usted también tenga alguna acompañante no espiritual en el que pueda discernir casos concretos. Creo que cada vez más, lo he dicho en este programa, pero lo insisto, ¿no?, a raíz de esta pregunta, cada vez más también la forma de encauzar nuestra ayuda a los necesitados, especialmente cuando no son conocidos, creo que debe de estar mediatizada por alguna asociación de nuestra plena confianza que tenga una capacidad de hacer un seguimiento pues, superior al que nosotros a veces en esta vida tenemos, ¿no? A la hora de ayudar a un desconocido, lo más lógico es que lo hagamos pues, a través de Cáritas, a través de una asociación determinada, a través de esto o del otro, Y creo que eso no nos tiene que poner un mal sabor de boca que alguien le ha dicho que le ayuda a través de Cáritas. Nos deja, porque claro, hasta nos puede decir, no, porque a mí Cáritas no me ayuda. Claro, no nos tiene que poner mal sabor de boca. Lo que sí que es que eso no tiene que ser una excusa para mí de decirle eso a esa persona que me aborda en la calle, para que luego yo se lo he dicho en la calle y luego yo no ayudo a Cáritas. Claro, si es así, evidentemente me tengo que sentir mal. Pero si yo estoy canalizando debidamente mi ayuda, ¿no?, a través de una asociación caritativa que me da una garantía de cómo se ayuda pues a un pobre al que yo le desconozco personalmente, y desconociéndole yo no sé si él puede, si yo le doy un dinero directamente, pues igual ese dinero está yendo a la droga, lo que sea, y no está haciendo un buen uso de él, y debe de haber alguien que tenga un seguimiento con esa persona. Luego yo distinguiría, ¿no?, la caridad realizada con personas a las que conocemos y podemos nosotros tener un seguimiento personal con ellas, de las que no conocemos y no podemos tener un seguimiento personal con ellas. Creo que esta distinción
pues es importante, porque estamos también viviendo la caridad en este mundo, en estas circunstancias concretas, pues que no son iguales que hace 5 siglos, ¿no? Y tenemos también que vivir la virtud de la caridad en nuestro contexto social. Adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días. Gracias, monseñor. Sí, adelante, le escuchamos, adelante. Porque al escucharle conozco más a Jesús y además me acerco más también al Señor. La situación es que viviendo un matrimonio en sobriedad cristiana y dando a sus hijos formación cristiana y humana, llegó un momento que encontraron trabajo y se casaron. Y a uno de los hijos se le dio un dinero que al otro no, porque había que vender para el segundo. Entonces la reacción de este hijo ha sido que no quiere saber nada de estos padres y a sus hijos les está separando de los abuelos. Que no sé cómo se puede reaccionar con esta situación. Bueno, vamos a ver, pues que es una situación dolorosa y triste, etcétera. Yo creo que siempre es bueno buscar un cauce de diálogo, que si se hubiese roto lo que sea, busque usted también un cauce de diálogo. En cualquier caso, tal y como usted plantea el asunto, usted ha expresado, yo creo que con bastante sinceridad, el que sí que es cierto que hubo una distribución que no fue equitativa en el sentido del dinero, aunque parece ser que fue por alguna circunstancia transitoria, ¿no? Pues porque en un momento determinado había un bien que no podía venderse y entonces al otro hermano se le daba un dinero y el otro quedaría pendiente de darse el otro. Bueno, quiero decir que es importante también transmitir adecuadamente, etcétera, la decisión o la voluntad de una distribución equitativa. Que su hijo no interprete que han tenido la intencionalidad de distribuir de una manera pues insolidaria entre los hijos, ¿no? Eso creo que es importante transmitírselo. No sé si se ha hecho suficientemente. Si no se ha hecho suficientemente, igual es bueno buscar una persona para transmitir pues una voluntad inequívoca de los padres de querer a los hijos por igual y que por lo tanto no sean malinterpretados, ¿no? Bueno, y luego a partir de ahí, pues yo creo que lo que hay que tener es paciencia y cariño, ¿sabe? Paciencia y cariño, porque uno se ha podido equivocar o no en la manera de hacer las cosas, ¿no? Pero cuando más o menos no tiene ya otra solución, o si tiene otra solución, pues igual se puede pensar, ¿no? Pero si no tiene otra solución, lo que hay que hacer es expresarse, pues yo diría con humildad, de cuál ha sido nuestra intencionalidad y hacer entender de que si nos hemos equivocado en el camino seguido, pues pedimos disculpas, ¿no? Y si algo es posible ser rectificado, pues lo rectificaríamos, pero sobre todo por encima del dinero, por Dios, ¿no? Por encima del dinero, entender que hay unas relaciones de amor paternofiliales que son inequívocas, ¿no? Eso es lo principal. Adelante, damos paso. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, en la exposición de hoy mismo ha recitado usted un salmo hablando del hombre justo. ¿Me podría decir qué número de salmo es? Porque estoy mirando y no lo puedo encontrar. ¿Qué número es este salmo? Vamos a ver si lo busco yo también. Se lo digo ahora mismo. Muchas gracias. El salmo es: mi Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. Salmo 130. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Salmo 130. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Me oye? Sí, adelante, lo escuchamos. Pues mire, mi pregunta es acerca de la comunión, que aunque yo creo que tengo bastante formación en lo relativo a temas religiosos, pues